Entonces, para poder abordar ya este tema como tal, vamos a decir algunos aspectos muy básicos acerca de los virus. Primero, los virus sabemos que no se consideran un sistema vivo. Son incapaces de replicarse fuera de las células de otro organismo. No se replican en alimentos, se replican únicamente en células vivas y deben de ser células diana, es decir, células específicas para el virus tiene una célula específica que infectar y eso se denomina célula diana. Y las principales fuentes de contaminación en alimentos se han considerado que son por heces humanas y ocasionalmente por vómito. Si nosotros quisiéramos tener una regla general para los virus en alimentos, pues vamos a ver que no hay una información precisa acerca de la dosis infectante. Un ejemplo, se han determinado que 18 partículas víricas son necesarias en el caso del norovirus para poder infectar a un humano. Sin embargo, esto también cambia dependiendo de la edad y dependiendo de si el paciente es susceptible o no. Entonces, por lo tanto, no hay una regla específica para decir que la dosis infectante son tantas partículas virales. La población sensible. Recordemos que ahora, con la cuestión del COVID, se considera ya como una palomita más para ser población sensible. Entonces, no se está seguro en muchos de los casos de los virus si las personas sanas o las personas comprometidas, o ya previas o ya con un cuadro previo de COVID, se consideren personas sensibles. ¿Por qué? Porque hay virus que eso pues no tiene absolutamente nada que ver. Entonces no se tiene una información precisa sobre si hay alguna población en específico en ese aspecto. Si hay alguna relación con otros patógenos. Vamos a ver un caso muy curioso más adelante de bacterias en relación con los virus, pero no podemos decir que si hay presente alguna bacteria específicamente se va a relacionar con la presencia de un virus. Pues no la. Y algunos patógenos relacionados directamente con algún alimento, por ahí se le adjudica, se los voy a comentar porque se adjudicaba que el norovirus, por ejemplo, era seguro que se iba a encontrar en moluscos bivalvos. Entonces decían que el alimento para que tú te enfermaras por norovirus era el consumo de ostiones, por ejemplo. Entonces, cuando veamos ahorita más adelante lo que les voy a presentar, pues eso ya no tiene razón de ser. Pues eso también ha cambiado. Y algo interesante, no hay información acerca de la inactivación de los virus en alimentos. Lo único certero es, pues, hasta ahorita, la temperatura. Ahorita vamos a ver. Hay factores que determinan la permanencia de los virus en los alimentos. La cadena de frío es una de ellas. Que sea deficiente, por supuesto, eso favorece más. El almacenamiento inadecuado, el proceso de cocción, que sean temperaturas inadecuadas. Se ha demostrado que en el caso de las partículas víricas hay partículas que son estables hasta 90 grados centígrados. Ustedes saben, por ejemplo, en el caso de los cárnicos, que a veces se piden las carnes prácticamente crudas, que se llama término azul, o el término mm, tres cuartos, medio o bien cocido, ¿no? Entonces, no se alcanza ese proceso necesario de cocción para que se puedan destruir ciertas partículas víricas. Los manipuladores, obviamente por las escasas prácticas de higiene, las malas prácticas de manufactura que tienen que ver con la limpieza de utensilios, equipos, fuentes no confiables de alimentos, que es la materia prima, y el agua no potable, que son factores determinantes. Pero algo importante, ¿los virus tendrán alguna implicación en el alimento para lograr su permanencia? La respuesta es sí. Entonces, ¿qué es lo que hace que los virus puedan permanecer en los alimentos y no los infectan, no se replican? Entonces, lo que se ha descubierto es que primero, nosotros sabemos que el tamaño de una partícula vírica es menor a 100 nanómetros. Por ejemplo, en el caso del norovirus, miden 30 a 40 nanómetros. Esto los hace ser partículas coloidales nanométricas que tienen la capacidad de absorberse en las superficies de los alimentos. Recordamos la diferencia entre absorción con D y absorción. Cuando es absorción es que penetra al alimento, por ejemplo, y en el caso de la absorción con D es únicamente la adherencia en la superficie. Entonces, ¿por qué se adhieren? Pues porque hay afinidades de carga.
A final de cuentas sabemos que nuestras células, las bacterias y cualquier superficie tienen cargas, ya sean neutras, positivas o negativas, y también los virus tienen afinidad a ciertos pH. Y esto es algo que ha sido demostrado y los artículos son muchísimos. De donde yo he recolectado la última información es de 1 de diciembre del año pasado. Ahora, ¿por qué les comentaba que no había alimentos relacionados directamente con los virus? Porque se hizo un recuento de todas las publicaciones que se encontraron. Esta publicación me gustó mucho. Desde el 2021, 5 años atrás. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las barritas verdes corresponden a los pescados y mariscos, donde se decía que ciertos virus, pues ahí vas a encontrar, por ejemplo, hepatitis y norovirus, iban a encontrar en moluscos bivalvos. Entonces, si ustedes se fijan en las barritas verdes, son las más pequeñas. Y las barritas azules y las barritas grises son donde más se han encontrado publicaciones asociadas con alimentos. Y son en productos cárnicos y en frutas y vegetales. Sobre todo, pues obviamente frutos y vegetales de consumo en fresco. Sabemos que las frutas pues no tienen procesos más que en el caso del arándano, que es el que más se procesa, pero todos los demás básicamente son crudos. Entonces, donde más tenemos incidencias, pues es en frutos y vegetales y en productos cárnicos.